El coeficiente en X es súper importante, pero hay unos coeficientes, el 1 es despreciable. Tal vez si alguien me oyera incluso decirle con ese término, hasta me hablara algún otro compañero y dijera, ¿cómo está hablando tonteras? Pero o sea, la fuerza que se realiza en el Y no es tanta como la que se realiza en el X y en el Z. Estas sí son altas. Entonces, aquí hay algo interesante que se debe conversar con ustedes. Eh, ¿Sabía usted, sabía usted, y yo le hago esta pregunta para ver si usted algún rato lo escuchó y tal vez ya lo sabe. ¿Sabe usted que por la forma que tiene un carro, eh, a altas velocidades, dicho carro va a intentar como que elevarse? Si vendría a ser el término, por esta forma que tiene un carro, con su techo para el habitáculo, a altas velocidades, el carro va a tener un comportamiento similar al de una ala, de un avión, donde se genera una fuerza que se llama una fuerza de sustentación, que va a intentar que estas ruedas se separen del piso. Porque va a aparecer una fuerza que intente elevar al carro. ¿Alguna vez usted ha escuchado algo de eso? ¿Lo ha oído tal vez? ¿En algún lado lo vio o, o lo sabía? Verán, vamos a conversar. Nosotros justo ayer quedamos hasta aquí cito. De ahí vamos después a ir al Excel para resolver dudas, ¿no es cierto? Nosotros vimos la fuerza aerodinámica que se genera en X para frenar un carro al avance del mismo. Y nos dice por acá que va a aparecer un CY, porque la presencia de vientos laterales en un carro le podría inestabilizar y le podría al carro también hacer que éste pierda la dirección de una ruta de manejo. Esto es lo que una vez les conté a ustedes y no sé si les ha pasado. Siempre hay que hablar con la experiencia vivida, ¿no? Pero sabe ser muy común que si yo estoy estacionado y me pasa un bus a alta velocidad, un bus es más grande que un carro. Al carro que está parqueado sabe generarse una fuercita, como, ¿cuál podría decir? Una fuerza para el lado así. Como que ustedes sienten que el habitáculo se mueve hacia un lado cuando un bus va pasándoles a alta velocidad y ustedes están parqueados. Como un viento lateral. De lo que el bus va cortando el aire y va botando el aire a los lados. Pero ese viento lateral podría pasarme en ruta a mí. O sea, podría ser que un viento me golpee de lado en ruta y podría desestabilizar el carro. Mucho en el carro yo no pienso. ¿Saben dónde? Yo creo que esto de aquí juega un papel fundamental, aunque yo no las manejo, pero alguien que maneje tal vez me pueda decir si yo estoy hablando o no bien. Yo creo que esta fuerza lateral del viento sí influye mucho en un motociclista. Yo creo que tal vez un viento fuerte sí podría perturbar la ruta de un motociclista. Porque el carro resuelve esto muy bien debido a su famosa batalla, me parece que se llama esta distancia. O la distancia que existe entre las ruedas. Eso de ahí queda aplacado prácticamente por eso. Pero en las motos no hay porque solamente tengo una llanta. Entonces se afecta más debido a que no tiene esa distancia. Sí, que sí, es feo esa, cuando pasa eso. Ya, por ejemplo, vean, el señor Ramos, él tal vez maneja motocicleta, entonces él con la experiencia, tal vez algún rato un viento sopló y, y creó una inestabilidad. Sí, que casi voy debajo de una volqueta también. Y le sintió tal vez, pero no, no creo, tal vez en una volqueta. En una moto tal vez sí, pero una volqueta no Sí, sí, sé. por eso digo, pero diga, yo casi me voy debajo de una volqueta, por eso. Ah, ya, ya, ya. Perdone, señor Ajá. Ramos.
Ya ven. Supónganse, por eso sí puede ser que que alguien les diga, o sea, él está hablando mal, porque no se debería despreciar por nada la acción del viento lateral. Pero, o sea, en un carro, yo les digo, o sea, yo he sentido la fuerza de un viento lateral cuando el carro está estacionado y me pasa un carro grande al lado. Sea un tráiler o un bus, que van costando mucho aire, entonces ahí se siente que hay un movimiento del habitáculo. Pero en una moto, esto de aquí sí es más determinante, peor a alta velocidad. A alta velocidad sí puede desequilibrar, yo creo, más una moto, mucho más de lo que sería baja velocidad. Ya. Entonces, no se olviden, la batalla y la vía es lo que combate esto en los carros. Si mal no me recuerdo, la batalla es esta distancia de aquí y la vía es la distancia que hay entre ejes. Si yo no estoy equivocado. Si estoy equivocado, por favor corríjanme para que no quede algo mal explicado. Ya. Ahora verán, jóvenes, aquí viene la fuerza interesante y por la cual los Fórmula 1 tienen el pésimo CX. Porque nosotros ayer, ¿sí o no?, que estábamos viendo y vimos hasta ya en el libro, que a los Fórmula 1, que es algo raro, que tal vez yo me imaginé, tenga un mal CX. O sea, es algo que yo no me esperé. Yo no me imaginé que eso podía pasar, que un carro que aparentemente es full aerodinámico, diseñado para cortar el aire, tenga un pésimo CX. Lo que pasa, jóvenes, es que aquí aparece un coeficiente CZ y que se le conoce a este como el coeficiente de sustentación. CL también le saben llamar la gente de los aviones. El famoso coeficiente de sustentación. A ver, verá, miren. Vamos a ver si yo puedo dibujarle más o menos, ¿no? Porque yo también con el ratón peor. Cuando yo tengo el ala de un avión que tiene esta forma más o menos, aquí pasa un principio que pasa en los carburadores de sus carros. Y ustedes ya deben saberlo muchísimo. Lo hayan estudiado con el Santiago, me parece, que por ejemplo nosotros veíamos que en el carburador, ¿qué pasaba? Al ingreso del carburador hay un estrechamiento y después hay un alargamiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué decíamos aquí? Aquí se genera el famoso efecto Venturi, porque, ¿no es cierto?, el aire en esta parte de aquí incrementa la velocidad en la central. Aquí incrementa la velocidad bastante y acá la disminuye. Pero como ustedes ya conocían, ¿no es cierto? ¿Por qué se da eso? Porque aquí hay un principio de una persona muy inteligente, más o menos, como quién podrá ser, como el señor Ramos debe haber sido, el señor Ramos. El famoso principio de Bernoulli, en el cual una persona descubrió que en un conducto, la presión más la velocidad siempre daba una constante. Eso se dio cuenta Bernoulli. En sus experimentos él dijo, la presión y la velocidad del aire siempre van a dar el mismo valor dentro de un sistema cerrado. Haga lo que haga usted, sume como sume, siempre va a dar igual en un mismo sistema, en un sistema cerrado le llamo. Entonces, digamos, solo pongámosle un ejemplo para que usted vaya entendiendo esto de aquí. Si en esta parte de aquí, yo sé que sube la velocidad, porque en los estrechamientos las velocidades se incrementan, pasen los turbos de geometría variable, pasen las aspas de las turbinas de los convertidores de par, pasen la turbina del turbocompresor, pasen el carburador. Cuando hay estrechamientos, ¿qué pasa, jóvenes? La velocidad aumenta mucho. Entonces, digamos que yo hago cumplir el principio de Bernoulli.
digamos que la presión vale 2 y la velocidad vale 2. 2 más 2 es igual a 4. Pero ¿qué pasa si en el medio sube la velocidad? Entonces la velocidad ahora ya no vale 2, vale 3. Como Bernoulli me dice a mí, siempre deben sumar un valor constante. Entonces, para que me siga dando 4, lo más lógico que es que la presión valga 1. Porque tiene que sumar lo mismo, tiene que sumar lo mismo. O sea, aquí jóvenes, para que usted me entienda mejor, si aquí yo subí la velocidad, para que siga dando la constante, debe bajar la presión. No hay otra forma. Y si sube más la velocidad, si la velocidad llega a valer, por ejemplo, un 3.5, para que siga valiendo 4 la suma de las dos, entonces la presión debe bajar y debe valer 0.5. 0.5 más 3.5 da constante, 4. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Por eso funciona el carburador, ¿no es cierto? Usted, sí, recuerda, ya está haciendo memoria, ya se acordó, sí, ya me acordé. Ya me acordé que aquí al subir la velocidad, yo tengo un descenso de la presión, esta baja. Y como la presión baja, y baja más abajo de la atmosférica, aquí se genera una succión y por eso el combustible es chupado y enviado por acá. Y si yo acelero el carro y le acelero a más velocidad y el motor jala más aire, mucha más aire, ¿no es cierto? Sube más la velocidad del aire que está entrando a los cilindros y tiene que bajar más la presión. Y como la presión baja, la presión más abajo de la atmosférica se llama depresión o succión, Jorge. Entonces, chupa más gasolina y manda más gasolina dentro. O sea, así funciona, ¿no es cierto? Hay una diferencia de presiones. La presión en la cuba del carburador es mucho más grande que la presión en este conducto de aquí y por eso succiona gasolina. Eso que usted ve está pasando en la carrocería del carro. Exactamente lo que usted ve está pasando en la carrocería de un vehículo. Cuando usted ve esta formita de aquí, si no va entendiendo, me va diciendo, verá. Viene el aire y aquí hay un estrechamiento de sección. Aquí hay vuelta al tamaño normal y aquí sigue. Si usted le pusiera como una especie de carburador, vendría a ser algo así, ¿ve? Estrechamiento y vuelta a la normalidad. Entonces, aunque usted no lo crea, en la parte alta del techo está la presión, perdón, voy a cambiar de color. Ya, voy a expresarme bien. Ya. En la parte alta del techo, debido a este estrechamiento, la velocidad del aire es muy alta. Y como la velocidad sube, ¿qué pasa? Como debe dar la constante que estábamos conversando, si sube la una, tiene que bajar la presión. Y como la presión baja aquí, y esa presión es menor a la presión que hay en los bajos del piso, ¿por qué? Porque aquí nunca hubo ningún estrechamiento, no hay. Entonces, esta presión es más grande que la presión de acá. Esta presión es menor y esta es mayor. Por lo tanto, va a aparecer esa fuerza de sustentación que eleva los aviones. Aquí aparecería una fuerza de sustentación en el carro. Entonces, si yo leo, jóvenes, el libro, ahí me va a decir el libro, me explica de otra forma. Él me dice de una forma, él me dice, si la trayectoria por un lado es más larga
del aire que por otro, se va a generar una fuerza de sustentación para arriba en el carro. Y teóricamente los carros, por eso, a alta velocidad, deben tender a despegar sus llantas del piso. Eso me dice. Por eso aquí dice que hay una posible aligeración por efecto del viento. ¿Ya? No sé si entendieron más o menos lo que se explicó. No sé si le entendieron. ¿Quedó un poco claro? Inge, repito la gran idea, no entendí. Ya, vamos a explicarle, señor Ramos. Listo. Borremos todos los dibujos. Aquí puedo explicarle tal vez un poquito mejor en este gráfico. Creo que se logra ver mejor. Ya, verá, señor Ramos. Nosotros decíamos que pasa esto en el carburador. Hay un estrechamiento y hay una vuelta a la normalidad de la sección. Hay un estrechamiento y hay una vuelta a la normalidad. En el estrechamiento la velocidad sube. Y para que sume la constante, la presión que hay ahí debe descender. Esa presión justo en esa zona se debe hacer más pequeña. Yo le invito a que usted vea la forma del coche, vea. Y aquí hay el estrechamiento por el techo. Y de ahí la vuelta a la normalidad. Entonces, este estrechamiento que usted está viendo, este estrechamiento es muy similar al estrechamiento que está aquí, vea. ¿Sí le ve? Eso significa que en la parte alta del techo, la velocidad del aire sube, se incrementa. Entonces, según ese principio de Bernoulli, que es tan inteligente como usted, si sube mucho la velocidad, para que siga pasando ese constante, que las dos sumadas den un valor constante, debería bajar la presión. ¿Qué es lo que pasa en los bajos del carro? En los bajos del carro no hay nunca ningún estrechamiento. No hay. Siempre está la misma altura. Entonces aquí usted tiene una presión que llegará a ser incluso mayor que la presión que está en el techo. Esa diferencia de presiones, que aquí haya una presión más alta que la presión que está en el techo, va a crear una fuerza que se llama fuerza de sustentación que se da en las alas de los aviones, que le va a tender a hacer elevarse a la carrocería. Entonces, significará esto que teóricamente un carro a altas velocidades va a intentar, por la forma que tiene un carro, despegar las llantas o la carrocería del piso. Va a intentar volar, si usted quiere entenderle así. Un carro va a intentar hacer eso. Esta fuerza que aparece de este fenómeno aerodinámico que se conoce como fuerza de sustentación, esta fuerza sí es considerable, muy considerable. Yo, para entenderle mejor, el libro, ¿qué me dice aquí? El libro le pone de otra forma. El libro me dice, verá, si usted tiene una superficie donde el aire que va por un lado recorre más distancia que el aire que va por el otro lado, se va a generar una fuerza de elevación o una fuerza de sustentación. Pero yo sé que eso se da ¿por qué? Por el principio que le dije de Bernoulli, que a mayor velocidad las presiones van a bajar y ahí aparece una fuerza de sustentación. Entonces, eso justo les comento, jóvenes. Lamentablemente, o sea, eso va a intentar pasar en un carro porque un carro es un cuerpo asimétrico. Eso significa que el carro no es igual si usted le corta por un eje. No es igual.
Si yo cojo y, bueno, ya aquí sí me voy a intentar ayudar con, un- digamos acá, me voy a ayudar con una imagen. Ojalá me salga algo de una para indicar. Como les comenté, jóvenes, todos estos problemitas nacen porque, vea, al inicio no había cómo tratar, no había cómo ver, era difícil y los carritos iban muy lento. Conforme le comienzan a los carros a hacer que vayan mucho más veloz, los carros comienzan a tener problemas con el aire y con la aerodinámica. Entonces, estos problemas pueden ver en las simulaciones numéricas, en las cosas computacionales, etc. Chuta, qué mala suerte, oiga. Creo que no me va a cargar y es por lo de la compartida y todo. Pero bueno, ya, ahí creo que si llega, si no le dibujo, yo no tengo problema, sino lo que pasa es que no dibujo también. Es que lamentablemente un carro es así, es asimétrico. Un carro es asimétrico, señores. Y un carro viene así. Aquí está el techo y aquí está el vidrio posterior. Y la parte baja es así. Y se cumple lo que me dice. Sí, la distancia que tiene que recorrer el aire por el un lado es más grande que la distancia que tiene que recorrer por el otro, aquí se va a generar una fuerza de sustentación que haga que se eleve. Déjeme ver, hay un mensaje. Si hay un mensaje, pero no me sale el mensaje. Entonces, esa fuercita de sustentación, jóvenes, esa le afecta a los carros por su forma que tiene. Ya. Inge, muy buenas tardes. No se preocupe, señor Mendoza, ya me ayudan tanto, no pasa nada. Ya esta vez yo intenté, si no, se me ralentiza. Para la otra les molesto, o si está con problemas, ya grabo yo mismo. Vean, jóvenes, ¿cuál es la forma, cuál es la forma que se logran dar cuenta para afectar esto de aquí y disminuirle? La una es bajar la altura del carro. Porque si yo bajo la altura del carro, aquí se genera un tubo estrecho y la velocidad por acá abajo comienza a ir rapidísimo. Espera un ratito. Está saliendo como un mensaje del Zoom o algo de ahí. O sea, aquí jóvenes, cuando yo bajo la altura del carro, hago que el aire vaya rapidísimo por abajo y por eso ponía los plásticos también. Porque al hacer que el aire vaya rapidísimo, sube tanto la velocidad de aquí que la presión baja demasiado. Y al bajar la presión, el carro se pega al piso por este fenómeno. O sea, aquí, perdón, al subir tanto la presión, la velocidad abajo del carro, cuando yo le hago más, menos alto al carro, genera que baje tanto la presión que el carro se pega al piso. Esa es una de las formas de combatir, pero hay otras que se llama la aerodinámica activa y muchas cosas más. Ahora verán, ¿cuál es la forma de combatir estas cosas de aquí? Al menos en carros que ya van muy rápido. Al menos en carros que ya van muy rápido. Por ejemplo, jóvenes, acá, en esta parte de acá. Ese fenómeno pasa en un ala de un avión y esa fuerza es tan fuerte que hace que un avión vuele. Es muy grande esa fuerza. Para potenciar esa fuerza de ahí y potenciar el coeficiente Z de sustentación, hacen que el ala del avión se incline para arriba. Y eso se llama como el ángulo de incidencia o el ángulo de ataque. O sea, esto de aquí se inclina para arriba
y se va a generar más fuerte esa fuerza, va a crecer más, va a hacerse más grande de lo que yo creo. Pero ¿qué pasa si yo hago esto al revés? ¿Qué pasa si yo a la ala le hago así para abajo? Entonces usted va a aparecer y esto dice, chuta, esto se parece a un alerón de un carro. Los alerones como que tienen esa forma de ala para abajo, donde se dé el ángulo de ataque al otro lado y la fuerza de sustentación aparezca acá, para acá abajo. Entonces ahora se comienza a jugar con esas formas para generar fuerzas de sustentación para mantener las ruedas contra el piso. A altas velocidades el aire es algo muy complicado, muy complicado. Pero ¿cuál es el problema de esas cosas de ahí? Y aquí va el tema de tesis para la gente al que le llega a interesar. ¿Cuál es el problema que sale aquí? Verá, esto de aquí es similar a hacer algo dulce, pero salado así, o algo contradictorio. O sea, no se puede hacer, mis estimados jóvenes, que suba la fuerza de sustentación hacia el piso, o sea, perdón, que se genere que el carro se pegue al piso sin dañar el CX. O sea, si usted coge y le da estabilidad con el aire y le hace que el carro se pegue al piso, va a dañar por mucho el coeficiente aerodinámico, el CX. O sea, tiene su costo hacer esto de aquí. Tiene el costo el lograr hacer que esto suceda. Y por ejemplo, me dice aquí que en los Fórmula 1, más o menos las fuerzas de sustentación que consiguen estos alerones de estos vehículos llegan a ser cerca de 1000 kilos. Para que usted se dé una idea, esto es similar a coger a un Fórmula 1 y ponerle un AVEO encima, porque se requiere que el Fórmula 1 tenga ese tipo de fuerza ejercida por el aire en curvas. Pero eso va a generar un empeoramiento drástico del CX. Entonces, aquí va la propuesta de tema de tesis para cualquiera de ustedes. Nosotros estamos yendo a hacer una práctica para calcular CX. ¿Qué pasaría si usted calcula el CX en un carro normal y después a su carro le pone un alerón, le pone faldones, le pone cualquier cosa que haga el efecto de pegarle al piso? Y le vuelve a hacer la prueba y mide si en verdad se empeoró o cuánto le afectó al CX usar un alerón y lo redacta a través de una tesis. Yo le di esa idea a los compañeros. El Fernando me dice que de ese tema van a tratar también en nuevas tecnologías. Pero yo hoy día le di ese tema y dije, ¿qué les parece para que los jóvenes que están haciendo esto de aquí, que van a hacer, les interese un poco más, tal vez a dos, como un tema de tesis? Analizar cuánto se empeora el CX de un carro cuando yo le pongo un alerón. Debería empeorar. Eso dice la teoría. Si yo empujo con más fuerza, necesariamente empeoro el CX. Y ese es el motivo, jóvenes, de por qué los Fórmula 1 tienen ese CX tan pésimo que nosotros veíamos de hasta 1.7 en curva. Y por eso me dice aquí claramente, vean lo que es algo interesante. Todo el ángulo del alerón del vehículo del Fórmula 1 está graduado dependiendo de la pista de competencia. O sea, digamos que yo voy a competir, yo que sé, en Suzuka, y en función de las rectas y las curvas, los manes pueden decir, bueno, vamos a entrar con estos ángulos.
porque hay mucha curva y necesitamos bastante fuerza de empuje. Pero digamos que van a competir vuelta en el Hockenheim, creo que es el anillo de Hockenheim, que es más recto, me parece. Entonces, vuelta ahí vamos a tener que tener velocidad punta, entonces vamos a entrar con otro tipo de ángulo de ataque en los alerones. Una ciencia, ¿no es cierto? Una ciencia algo complejo, algo bastante interesante de entender y saber. Entonces, eso les digo, queda la idea para ver si a uno de ustedes le parece interesante analizar y calcular el coeficiente aerodinámico de un carro sin alerón y con un alerón, y cuantificar cuánto se empeoró el mismo. No sé si podrá hacer una tesis más para ingeniero que para tecnólogo, pero como que sí les agradó la idea en carrera. Entonces ahí les dejo ya un posible tema para alguien que se anime al otro ciclo. Ya, ahora verán, la otra hora, ni bien se inicie, sí me gustaría que si ya monearon un poquito el Excel, si ya vieron alguna cosa, me hagan consultas de, de, de qué problemas han tenido, etcétera. Si tal vez ya en la aplicación ya grabaron un archivo, ya se dieron una vuelta, ya caminaron, o se grabaron parados en algún lado, no pasa nada. Si tuvieron algún problema, les postar el archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos conectaremos en unos 20 minutitos, que es la clase, y de ahí conversamos de esos temas antes de proceder a qué cosa. A explicar cuáles son las técnicas que utilizan los fabricantes, de forma breve también, ¿no? Para lograr un equilibrio entre el Cx, el Cz y el coeficiente aerodinámico y el consumo de combustible. ¿Qué hace el fabricante? Antes de explicar eso de ahí, y con eso mataríamos por esta semana ya todo lo que sería aerodinámica. Listo, jóvenes, entonces ahí conversamos en unos 20, ¿ya? Dije, Cuénteme. verá, lo que hay que entregar para este viernes, lo que dijo, la que hay que salir a caminar una cuadra, Sí, ¿eso solo hay que dar los datos, sacar los datos nada más o hay que hacer el cálculo como nos no, mandó la otra presentación? datos y la ruta. Yo quiero Solo eso. ver el mapa de la ruta y es postado Excel separado en columnas. Nada más no quiero. Y ahí, Ya, póngale eso sí, una caratulita así. y ahí. Ya. Bueno, ya conversamos.